pido a Dios, y cuando vengo no vengo por nada más que por amistad con sus pastores y porque siento que tengo una palabra que darles a ustedes. Ayudarles a crecer en el Señor es lo que más le importa a un pastor. Nuestra preocupación es que ustedes crezcan. Por eso le di la mano al caballero que está regresando, que usted presentaba ahorita, porque nos gozamos cuando alguien puede, como el hijo pródigo, reconocer y volveré a mi casa. Como introducción, la mujer de la que vamos a hablar hoy era una mujer despreciada por la sociedad en medio de la que vivía y sin duda la vergüenza de toda la familia en general. La razón para tal vergüenza y desprecio se debía a que ejercía el oficio más antiguo e inmoral, pues era prostituta, decimos en Honduras. Pero que a pesar de su oficio inmoral, sucedió algo especial en su vida, ya que de sus clientes viajeros que la visitaban, le habían contado las historias de cómo el Dios de un pueblo desconocido hasta entonces los había libertado de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo conocido ahora como Israel fue a través de esas historias que esta mujer adquirió conocimiento del poder, la fidelidad y del amor de Dios. Primero por su pueblo, pero para con todo el mundo. Por ese conocimiento adquirido, oiga bien, y yo subrayo lo que escribí, por ese conocimiento adquirido. No tienen idea de lo que ha aprendido estudiando esta mujer. Es maravilloso. Estoy enamorado de esta mujer. Cuando llegue al cielo, sin duda que nos vamos a encontrar, yo le voy a dar un beso, si me lo permite el Señor. Pero si no fuera que conozco su historia, también yo lo hubiera menospreciado por ser una ramera. Pero por ese conocimiento, quiero que hagamos énfasis en conocimiento, desarrolló una fe en el Dios de Israel y una confianza y esperanza que no tenía ni el mismo pueblo de Israel. Si esta historia hubiera sucedido en los tiempos del Señor Jesucristo, hubiera dicho eso. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Esta mujer, si ustedes le ponen atención, ojalá lo puedan leer en sus casas cuando tengan tiempo para que enriquezcan más. Por esa fe se ganó un lugar preponderante en la historia del pueblo de Israel. Mire ustedes qué interesante es esto. A tal punto que llegó a ser la bisabuela del rey David y la tatarabuela increíble del Señor Jesús. Interesante esto, ¿no es cierto? Su nombre, Rahab o Rahab. De ella hablaremos hoy. Descubriremos que ciertamente Dios no hace acepción de personas al momento de ofrecer el perdón y la salvación. Por muy mala o malo que haya sido una persona o muy pecadora, Dios no lo hace a un lado. Dios no se olvida. Veamos lo que se nos dice en la historia. Vamos a estar viendo el libro de Josué, porque ahí se desarrolla la historia en el capítulo, voy a leer el 6, aunque me voy a detener más en el 2, pero el capítulo 6 de Josué, si me ayudan ahí los de Josué 6:1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Sigue diciendo muchas cosas más en el versículo 3 al 5, pero no me voy a detener mucho por el tiempo. Yo soy muy respetuoso del tiempo de las iglesias. Fíjense que Dios le dice: yo he entregado. Y alguien, no sé si ustedes, que decía que hay gente que no logra desarrollarse porque no se esfuerza en lo que cree, en él mismo cree. Entonces están en la iglesia, no ponen la debida atención, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y hay que entender estas cosas. Porque cuando canta alguien, estábamos cantando ahorita, ¿a quién oían más ustedes? ¿A quién estaban escuchando? Al que canta. Pero en medio de escuchar al que canta, oían la batería.
¿Verdad que sí? Oían tal vez algún movimiento acá. Pero escuchar es poner la debida atención. Y cuando sucede eso, entonces uno cambia. Es importante. Josué, el punto número 1 es este, era la introducción que les di. Las estrategias y batallas del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Hablaré de los 2 espías en este momento, capítulo 2 de Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y aclaro esto, especialmente para los jóvenes les cuesta entender algunas cosas. Estos 2 jóvenes enviados como espías a la ciudad de Jericó fueron parte de las estrategias militares de Josué, el líder escogido por Dios, pero preparado en el tabernáculo y por medio de la vida ejemplar de Moisés. Quiero decirles delante de Dios que a mí me invitan muchos pastores en diferentes lugares. No es a cualquier iglesia que voy. Porque soy cuidadoso de la doctrina y de la calidad de persona que pueda ser un pastor para poder predicar. Porque muchos me invitan a predicar sobre el diezmo, pero yo sé que no lo usarían como se usa aquí, por ejemplo, y en otras iglesias como la nuestra. Entonces mejor no voy. No sé si me voy a entender. Les decía que Josué fue preparado estando en el tabernáculo. Y eso es muy importante. Y yo los bendigo y los felicito por estar aquí esta mañana. Pero yo les pido un favor. Cuando el pastor esté predicando, o cualquiera de los líderes o otro pastor, pongan la debida atención. Si no, a nada vinieron. Es importante. El conocimiento es muy importante. Mire, yo sé que me voy a salir del tema, pero el enemigo, el anticristo, será tan convincente, porque va a ser el padre es el padre de la mentira, que va a engañar a los más preparados en la palabra, cuanto más a aquellos que no le ponen atención a la palabra. Si Cristo hizo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Y eso le espanta a uno, amado. A mí me espanta esa pregunta que hizo el Señor. Entonces me dedico más a estudiar la palabra, porque como pastor soy responsable no solo de mi vida, sino de los que Dios me pone a mi cuidado. Y ustedes, estamos hablando de una ex ramera. Y ustedes, damas honorables, que no lo han sido ni lo serán, Dios puede usarlas más a ustedes con el conocimiento de la palabra. Y allá afuera hay un montón de mujeres que ustedes conocen, que no conocen al Señor. Primero su testimonio, pero luego la palabra con que puedan hablar. Bueno, regreso al mensaje. Aquí encontramos un ejemplo de que los líderes nacen para ser líderes, pero deben formarse y capacitarse para poder desarrollarse y cumplir su misión en la vida. Josué fue preparado observando las labores de los sacerdotes y levitas, posiblemente leyendo la copia de la Torá que estaba en el tabernáculo. Recuerden que Dios le ordenó eso a Moisés. Pero también viendo y observando la vida ejemplar de Moisés. Y también de Moisés Hernández, para ustedes. Éxodo 33, 11, me gusta mucho. Se lo voy a leer, no lo busquen. Hablaba, esto es muy lindo. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y yo escribo esto porque me impresiona. Con signos de admiración digo: qué envidia causa esa relación tan especial que Moisés logró tener con Dios. Le hablaba como estoy hablando con ustedes ahorita. Que Dios le hable uno así, eso es glorioso, amados. Y él volvía al campamento. Por supuesto, las responsabilidades de Moisés eran muchas y su presencia en medio del campamento era fundamental. Ahora oigan lo que debe hacer un verdadero creyente que anhela triunfar en la vida y ocupar un lugar muy importante en su pueblo. Hablo también de ustedes como iglesia. No solo debería ser él
o a él, el que están aquí para dar una bendición, sino todos ustedes. Cada uno de los miembros de esta iglesia debería estar capacitado para poder predicar y enseñar. Miren lo que dice de Josué. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, y dice su servidor. Perdone que vuelva a hablar de este caballero, pero él tiene su responsabilidad. No sé si todos los domingos es su responsabilidad. Bueno, todos los domingos el maestro de 10 a 11 será, ¿verdad? Bueno, él tiene que prepararse, él tiene que estudiar. Y sé que estudió porque 10 minutos que lo escuché, estaba hablando de Balaam y dije yo, sí leyó la Biblia, sí estudió, ¿se dan cuenta? Los pastores sabemos si nuestras ovejas estudian la Biblia o no, con solo hablarlo o con solo verlos caminar. Hermano, el que sabe la Biblia, el que sabe quién es. Entonces camina con alegría, camina con seguridad. Pero el que no sabe quién es, camina con pasos inseguros. No sabe ni de dónde va, se queda parado en la esquina. Dice, ¿para dónde iba yo? Tan importante que es el conocimiento como creyentes en Cristo Jesús. Vea lo que hacía, dice, y era joven todavía. Lo estaba preparando Dios. Había nacido para ser líder, pero tenía que formarse. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, eso es lo que usted es. Usted sirve a Dios, pero a través de su pastor. Fue él que lo puso ahí. Y antes de honrar a Dios, usted tiene que honrarlo a él. Dice la Biblia, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? Y respetar a un siervo de Dios es decir, respetar a Dios. Tampoco no somos los dioses nosotros. No somos los reyes de la iglesia, somos los siervos de Dios, pero escogidos por Él. Y hay que respetar eso. Yo sé que ustedes lo hacen, espero que sí. Pero repito este verso para pasar al punto 2. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Hermanos, ustedes están aquí no para aprender a hacer o para gobernar a otros, sino para servir a Dios a través de otros, sirviendo a otros. No se apartaba, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hay 3 cosas importantísimas, hermanos, que ustedes como creyentes y yo debemos hacer. 3 cosas que no deben de pasar sin que las practiquemos. Número 1, la oración diaria. Número 2, la lectura diaria de la Biblia. Y número 3, congregarnos con regularidad, dice la Biblia. Sin esas 3 actividades, difícilmente logramos triunfar en la vida como creyentes. Fácilmente nos vamos al mundo, fácilmente cometemos pecado, fácilmente caemos. Y Dios no quiere eso. Punto número 2. La acción aparentemente inmoral de los jóvenes espías. Me interesa saber esto y dárselos a conocer a ustedes. Que los jóvenes que Josué envió y hayan entrado a la casa de Rahab no fue más que una estrategia militar. Y esto lo aprendí leyendo unos comentarios de algunos judíos mesiánicos, que le llaman porque creen en Jesús, pero se llaman mesiánicos. Cuando lo hacen todavía, y eso lo comenzó a hacer, dice según ellos, Abraham. Es decir, cuando soldados, espías, estos 2 espías, eran enviados en todos los tiempos, aún mismo en este mismo momento. Hay guerra en Israel con Hamas, con Hezbollah en el Líbano, problemas con los hutíes en Yemen y con los sacerdotes de Irán, etcétera, etcétera. Ellos tienen espías por todos lados y cuando van, sean varones o mujeres, se santifican. Se santifican para que Dios los pueda usar. Así es que, dice la Biblia, verso 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías, secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra a Jericó, y ellos fueron, dice, oiga, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Yo escribo lo siguiente, ellos eran santos, y como era y sigue siendo la costumbre, ya se los dije, ya se los testifiqué. Un ejemplo que tenemos cuando huía David, cuando lo quiso matar Saúl, huyó y no llevaba nada de armas, pero llegó a Silo, donde estaba el tabernáculo, y lo querían mucho el pueblo y también los sacerdotes,
Y él le mintió al sacerdote diciéndole que iba a una misión del rey. No, iba huyendo del rey. Pero no habían comido. Entonces le dice, solo tengo un pan sagrado, que no lo podía comer alguien. ¿Y cuál fue la razón que sí pudieron comer? Porque ya tenían 3 días de estar huyendo y todavía le dice, ¿se han cuidado aunque sea de mujer? Y dijo, sí, somos santos, nuestros vasos son santos porque hemos 3 días que no tenemos nada que ver con mujer. Entonces pudieron comer pan. Eso se ha practicado siempre en Israel, por el pueblo de Israel. Así es que vemos aquí que estos jóvenes entran como estrategia militar, no para tener nada que ver con esta muchacha. Pero ¿qué pasa? A pesar de que entraron como espías, fueron descubiertos y dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Hermanos, Rahab había sido enseñada por sus clientes, perdone que lo diga así, pero ella escuchaba las historias. ¿Y cómo viene la fe, amados? Por el oír la palabra de Dios, de los hechos portentosos de Dios. Esta mujer había sido conquistada por Dios por medio de clientes. Miren ustedes qué cosas más extrañas de la vida. Para que se den cuenta que nadie está fuera del plan de Dios. Si ustedes ven un borracho, es vecino suyo y le hace la vida difícil, no se metan a pelear con él. Comiencen a orar por él o por ella. Serán sus mejores amigos después y hermanos en Cristo también. Sí, yo lo he visto en mi propia vida. Punto número 3, la ramera llamada Rahab. Como sabemos por la misma palabra de Dios, Él es el que nos conoce, es Él el que nos escoge y es Él que nos llama. Fue Dios que había conquistado el corazón de Rahab por medio de las historias que le contaban sus clientes viajeros. Estos viajaban desde Mesopotamia hasta Egipto y viceversa, y Jericó estaba en esa ruta. Por esa fe adquirida, decidió ayudar a los jóvenes espías y ser salva ella y toda su familia sin importarle la traición a su propio pueblo. Es que, hermanos, hay gente, hay hermanos que hasta porque su hermano es su hermano en la carne y es un vicioso, para poner un ejemplo, pero ese hermano entonces lo quiere y quiere ayudarle, y lo que hace el hermano es hacerlo caer a él en lo mismo que está haciendo. Rahab dijo, no, yo me voy a salvar con mi familia porque mi pueblo no cree en el Dios que ahora yo creo. Qué importante saber eso, amados. Ella estaba convencida que el ejército de Israel, oigan esto, vencería al ejército de Jericó. Usted y yo sabemos que en Cristo todos somos victoriosos. Ella creyó que si confiaba en el Dios de Israel se salvaría. Veamos versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, está mintiendo porque tiene fe en un Dios que todavía no conoce, pero que cree. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Punto número 4. El conocimiento y la fe de Rahab en el Dios de Israel era impresionante. Verso 8. Mire esto, qué lindo. Mire esto, hermanos. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, esto a mí, hermano, de veras, cuando estaba escribiendo esto, lloré por las palabras que van a leer conmigo. Dice, sé, que una seguridad que yo quisiera tener a todos los hermanos con esa fe de Rahab. Sería una iglesia victoriosa, una iglesia sin problema, una iglesia solo de hablar de triunfo, de victoria, segura, que impacte a los vecinos, que impacte la ciudad. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra.
Yo le aseguro que esos dos jóvenes dijeron, pero ¿quién es esta mujer? ¿Será judía? ¿Que se ha descarriado? No. Ella había oído la historia que estos dos jóvenes sí la conocían, pero la mayoría de ellos no les importaba. No murieron pues todos los mayores de 20 años en el desierto, 40 años. ¿Se acuerdan? Dios se deshizo de ellos porque eran incrédulos. Está conmigo todavía, amados. Yo escribo esto impresionado. Observen esa expresión. Sé, hay una completa seguridad de la derrota de Jericó, como ustedes y yo, del diablo cuando quiere atacarnos a nosotros. Como decía el pastor anoche, si sabemos que Dios está con nosotros, porque hay temores, porque hay dudas, porque hay miedos. Hay una completa seguridad de la derrota de Jericó, pues el Dios de Israel ha creído, ella es el único y verdadero Dios. Ahora ella está consciente que ese Dios es el Todopoderoso. Ya lo ha demostrado venciendo a otras naciones más grandes y más poderosas que Jericó. Ella conocía esa guerra, estoy impresionado, pero conocía y creía que las victorias de ese pueblo se debían por la presencia de su Dios. Mire lo que dice, sigue diciendo, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hermano, ¿sabe qué? Que el mundo no nos admire por dones que tengamos, que nos admire por la calidad de vida espiritual que tengamos. Y saben, aunque no lo crean, mire, la gente que está allá afuera y algunos que nos critican, ¿saben que lo que tienen? Envidia de lo que somos. Por eso es que usted debe de orar por ellos. Nunca deseche a nadie. Un drogadicto, háblele la palabra. Hay drogadictos que en medio de la droga alguien les habló y volvieron en sí y ahora son siervos de Dios. No deseche a nadie, por amor de Dios, porque al que usted menos piensa, ese puede ser su pastor mañana. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Fíjese que los espías no tuvieron que hacer nada, no hicieron nada, porque ella les reveló todo. Qué lindo es esto, que podamos colaborar con Dios en sus planes eternos para con otras personas. Verso 10. Pongan atención aquí. Porque hemos ¿qué? Porque hemos oído. Había prestado atención a las historias que le contaban del Dios de Israel. No conocía al pueblo, conocía más a Dios que al pueblo. Qué lindo es esto. Sí. Que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Hermano, ella no había nacido. ¿Sabían eso? Ella no había nacido cuando sucedió eso. Era una joven prostituta, tenía que ser joven para ser atractiva. Pero sí había oído de las guerras que había tenido con dos reyes que aquí está. Ya lo voy a leer. Delante de vosotros, estoy leyendo el 10, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, eso sí y sucedió en tiempo de ella, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. La pregunta es, ¿cómo pudo ella grabarse esos nombres? La atención que ponía. Perdonen, hermanos, pero en la iglesia nuestra yo oigo a algunos hermanitos hablando más de un partido de fútbol que de sucesos bíblicos. Que Dios sea primero sin ser religiosos. Sí, usted viva su vida, disfrute la vida. Si usted puede ir a ver un partido de béisbol, un partido de fútbol o una película, magnífico, pero tenga tiempo para Dios. O antes o después. Y eso le hará crecer. Lo hizo porque ya había creído que ese Dios era el Dios verdadero. Ella sabía que los dioses de las naciones de los que había oído no eran más que ídolos malos que solo hacían juicio y obligaban a las personas a adorarlos sin merecerlo y bajo condenación y castigo si no lo hacían. Verso 11.
Otro punto que hay que poner atención. Dice, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? Dos palabras. ¿Qué dice? Dígalo, por favor. Esto, oyendo esto. Atención, oyendo. La fe viene por el oír. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y oiga ahora esto, Dios santo, esos espías estaban con la boca abierta, no sabían, no tuvieron que investigar nada. Los dejó con la boca abierta, hermano. Le dice, porque no. Le aseguro que si Dios se conmueve, estas palabras lo conmovieron. Estas palabras de Rahab conmovieron, hicieron conmover el universo entero. Porque yo aseguro que a usted le está conmoviendo ahorita palabras como esta. Oigan, porque Jehová, oiga bien, vuestro Dios todavía no es de ella, pero ella cree en él. Lo que ella no sabe es que Dios ya la había escogido. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, oiga esto, caramba, Dios mío. Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Señor eterno. Qué poderosa declaración, amado. Según lo que hemos oído, no hay manera de vencer a un ejército a quien ese Dios todopoderoso respalda, pensaba ella. Si pudo dividir las aguas del Mar Rojo, pregunta, ¿quién podrá detenerlos o vencerlos? No, tenemos un Dios todopoderoso. Creamos en él. Esas palabras de Rahab y su fe conquistaron el corazón de Dios e impresionaron a los jóvenes espías. Se dieron cuenta que a pesar del oficio inmoral de Rahab, su Dios la había escogido y conquistado. No hay más que decir. El mensaje que le lleva a su líder Josué es que no tendrán que pelear. Dios ya se adelantó y Jericó está vencida de antemano. De esa manera, Dios actúa en nuestras vidas y en nuestras familias hoy. Y mire, hermano, hace algo que ningún judío hace. Los obliga a hacer un pacto con ella. ¿Se da cuenta de la importancia? Ella sabía quién era. Ya no era prostituta, hermano. Estos fueron los últimos clientes, pero que no hicieron nada. Le cambió todo. Dejó de ser prostituta. En ese momento quedaron los jóvenes, ya no más. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, santo Dios. Y les acabo de decir que no es Dios de ellos, no de ella. Pero se mete ella abusivamente hacia Dios de ella. Vean lo que valemos nosotros. Allá afuera, mire, los vecinos de repente nos pueden hasta insultar. Pura envidia. Ellos tienen envidia, ellos quieren ser como nosotros, pero no pueden. Por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haré vosotros. Oigan, no solo conmigo. Oiga lo que dice. Con la casa de mi padre. ¿Y a qué se refería la casa de su padre? A todos sus hermanos y hermanas, a sus cuñados, a sus cuñadas, a sus nietos, a sus hijos. Nombre hasta el perro y el gato. A todo, así dice la Biblia. No dice, no menciona el perro y el gato, pero dice que todo. De la cual, y yo lo pongo en subrayado esto, de la cual me daréis ¿qué? Oiga esto. ¿Cuál es la señal suya? La misma de ella, fíjese. Ya van a ver que es la misma. Me daréis una señal segura. Ya la vamos a ver que es la misma que tiene usted, la misma que tengo yo. 13. Que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Oiga eso. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ahora bien, pregunto, ¿de qué nos sirve a nosotros hoy conocer la historia de esta mujer? Otra pregunta, ¿nos debería importar su vida habiendo sido una prostituta? Por supuesto que nos debe importar y mucho, ya que con su historia confirmamos que Dios no hace acepción de personas. Tengo que correr. Déjeme. Estoy tratando de correr. Hay cosas que no quiero mencionar.
Cuando Dios bendice materialmente a una persona, a una familia o a una nación, lo primero que advierte es que evitemos olvidar de que todo lo que hemos logrado no es más que el fruto de la bendición de Dios. Entonces nada de orgullo, nada de soberbia. Hey, ¿cómo has sido bendecido? Es Dios que me ha bendecido. Hey, ¿cuánto tienes? Dios me lo ha dado. La gloria para Dios siempre. E increíblemente ya en el Antiguo Testamento era pecado hacer acepción de personas. Bueno, tengo ahí. Sino que está dispuesto a perdonar y salvar a todos los que creen, se arrepienten y confían en Él. Por tanto, Dios nos dejó este ejemplo para que nosotros aprendiéramos a través de esta mujer e hiciéramos lo mismo. Dios no puede bendecir ni aceptar a las personas orgullosas, soberbias, clasistas y racistas que hagan acepción de personas. Oigan esta advertencia de Dios sobre los secretos de nuestro corazón. Jeremías 23, 24. Es Dios el que habla a través de Jeremías. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, no hay lugar donde escondernos para pecar. No hay lugar. No hay lugar. Sirva este verso para reflexionar, para reflexión personal, y busquemos agradar a Dios teniendo un corazón parecido al de Él. 5a. Los jóvenes espías aceptan hacer el pacto. Hermano, esos jóvenes tenían autoridad de su líder. No, de otra manera no lo hubieran podido hacer. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Es decir, si tú mueres, muero yo. O yo moriré para que tú vivas. Eso hizo Cristo por usted y por mí. Si no denunciares este asunto, por supuesto, nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amado, todo lo que está en la Biblia, todas sus promesas, pero también sus mandamientos, son nuestros hoy. Adueñémonos de esa verdad. Una vez realizado el pacto, ella confía en los jóvenes, pues está segura que ellos honrarán el pacto por ser hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, que es fiel. Para ella, ella creía que Dios era fiel, que los sacó de la esclavitud de Egipto en ese tiempo, y Egipto era un imperio poderoso. Verso 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Yo escribo: enseguida le da los consejos oportunos para que los perseguidores no los capturen. Hermano, ¿sabe qué encuentro yo en estas palabras que siguen? Que estos jóvenes eran del pueblo de Israel, superior en todo a esta mujer. Pero aquí me enseñan estos jóvenes que la obediencia es clave para triunfar. Miren esto. Verso 16. Y les dijo, pongan atención, y usted, ¿cómo se llama? El que da clases, yo sé que si ha leído esto, lo sabe. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Oigan esto, oigan. Y estad escondidos ahí, ¿cuánto? Ahí 3 días, hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Exactamente eso hicieron. ¿Qué hubiera dicho un orgulloso? Esa prostituta, ¿qué sabe? Los hubieran matado. Pero obedecieron. Es que la obediencia es clave para Dios. Los jóvenes le advierten a Rahab que para cumplir el pacto ella debería tener una señal. La misma señal suya, ya la va a ver. Que ellos mismos le darían. Pero si ella se arrepintiese de traicionar a su país y le revelara al rey el plan, el pacto no se cumpliría por parte de ellos. Oigan la señal, verso 17. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, color de sangre. Sí. Por la cual nos descolgaste.
y reunirás en tu casa, esa es la iglesia, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, miren, miren, el hermano que está aquí, que vino hoy, ya se está salvando otra vez. Bueno, no depende de la salvación, pero está aquí de regreso. Su sangre será sobre su cabeza. Nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Mire qué tremendo pacto ese. Si mano le tocare. 20. Y si tú denunciares nuestro asunto, por supuesto no lo iba a hacer. Nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. Oiga, nos has juramentado. Qué tremendo, hermanos humildes, hombres sencillos. Sabían que eran príncipes de Jehová, pero no despreciaron a la ex ramera. La fe de Rahab es tal que no espero. Mire esto que voy a leerles ahorita. Mire esto. No descuide su vida espiritual. Oiga y aprenda. La fe de Rahab es tal que no esperó que el ejército de Israel entrara a Jericó. Eso le pidieron. Ese es el consejo que le dieron los muchachos. Ella ató el cordón de grana inmediatamente en la ventana. Y hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Estoy muy ocupado. Hermano, no lo he visto en 3 semanas. Estoy ocupado. ¿Y el cordón? ¿Y la sangre de Cristo? ¿Qué la hizo? Oigan, verso 21. Josué 2, 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. ¿Y qué dice? Y ella ató en ese mismo momento. Pudimos ver 2, 3 semanas después que lo tenía que hacer. No, yo no pierdo tiempo. Yo aseguro mi salvación ya. A la ventana. Yo escribo, Rahab no esperó que el ejército de Israel entrara en la tierra de Jericó para atar el cordón de grana a la ventana. Lo hizo inmediatamente que los jóvenes se fueron. Que esto nos sirva de ejemplo. Los verdaderos creyentes debemos tomar su ejemplo y no esperar las señales del regreso de nuestro Señor Jesucristo para consagrarnos. Debemos estar preparados siempre y viviendo de acuerdo a lo que Dios nos da, nos enseña su santa y bendita palabra. Los jóvenes espías hacen lo que Rahab les había aconsejado. Miren la respuesta de lo que ya les leía anteriormente, verso 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí, ¿cuántos días? Obediencia. Hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Oigan bien, los andaban buscando hasta con lupa. Pero ellos se escondieron conforme a la palabra de Rahab y se salvaron. Bueno, tengo otras cosas que decirles ahí, pero... Verso 3. Esto sería entonces, perdonen... 23, va bien, ¿verdad? Sí, 23. Es que se me borró el 2. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, después de 3 días, pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué, ellos no vieron nada. Pero oigan lo que le dicen. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Sin duda le aclararon, pero eso no lo... Josué, como líder de Dios, tomó con mucha seriedad el pacto de los jóvenes con Rahab. Y saben ustedes que hay 3 nombres bíblicos que significan lo mismo: salvación, o salvador o salvación. Josué, José, Jesús. Y Josué es el papel de Jesús aquí. Vea usted eso. Si quisiera tomar tipologías de los personajes, no se los leo, mejor sigo con el 22, porque quiero terminar esto. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra. Mire qué lindo esto, amados, mire qué lindo. Entrad, ya han caído los muros, están matando, haciendo una matancina. Entrad en casa de la mujer ramera. Oiga esto. Y no fueron ellos, son 2 nada más, sin duda ellos llevaban un grupo de hombres armados.
y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Y oiga cómo le dice, como lo jurasteis. Qué lindo, hermanos. No sé si ustedes están. Yo mismo que ya lo escribí, estoy lleno leyéndoles los que. 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, todo. Y también, mire hermano, nunca, yo he aprendido esto. Léanse, les aconsejo que lean el Salmo 112. Todo lo que usted compre, ya sea de contado al crédito, no importa lo que suceda, nunca ustedes perderán algo que hayan logrado. Esa es la promesa de Dios y aquí lo vemos con Rahab. Todo lo que era suyo, todo. ¿Cómo lo jurasteis? Y los espías, 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela, hasta los tíos llegaron ahí, los primos y los demás, y los pusieron, pero mire, yo subrayo aquí, y los pusieron ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Era correcto? Pero ¿qué pasó? Estoy terminando ya, amados. Mas Josué salvó la vida de Rahab, verso 25. La ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Pero mire ahora cómo dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Por qué dice que la pusieron fuera del campamento? Y en el verso siguiente ya, entre un verso y otro pueden pasar días o meses, semanas. Entonces no sabemos, pero sí descubrí, estudiando esto, no estoy leyendo algunas cosas, descubro leyendo un comentario bíblico de los judíos, de los israelitas, lo siguiente, y no lo sabía esto, hermano. Esto lo escribí hace una semana de este mensaje. El mensaje lo escribí desde junio. Salmón se enamora y se casa con Rahab. ¿Y qué dice? Yo no lo había escrito esto. Había llegado hasta el 5, que estaba, ya terminé, pero hasta el 6, 7. Leyendo eso, los judíos, este judío teólogo escribe que uno de los dos espías era Salmón. Entonces quiere decir que él se enamoró de Rahab desde que la vio. Ese matrimonio entonces le dio a Rahab el derecho legal y espiritual de ser considerada parte integral del pueblo de Israel. Ustedes y yo somos parte integral de la iglesia de Jesucristo, por la que Cristo derramó su sangre. Y mire cómo dice Mateo 1:5, cuando habla de la genealogía del Señor Jesucristo, dice Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab se embaraza y dio a luz un niño a quien le puso por nombre Booz. Cuando las personas cualquiera que sean, sin importar su nacionalidad, le dan la debida importancia a Dios en sus vidas, Dios es capaz de honrarlos, bendecirlos y exaltarlos de la misma manera que ha hecho, hace y hará con los miembros de su pueblo Israel, lo hará con la iglesia. Así es que los privilegios, y aquí termino, que Dios le dio a Rahab. Uno de los más grandes privilegios que Rahab recibió de parte de Dios fue ser la abuela del rey David. Porque Booz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí el padre de David. Y de David viene Jesucristo. ¿Están conmigo todavía? Pero estoy terminando ya. Toda esta información la encontramos en la honorable lista de los llamados. Oigan dónde aparece Rahab. En la lista de los grandes hombres de la fe de la Biblia. Hebreos 11:31, no se lo voy a leer. Ahí habla. En la sala de los grandes. Rahab. ¡Qué bello! Hermano, ¿dónde cree que está usted? En la lista de los amados de Jesucristo. De los redimidos de Jesucristo. Aleluya. Está en Mateo 1:4 y 5 y Santiago 2:25.
Dios bendiga su palabra, pero cierre sus ojos y ore al Señor.